Buenos días, mi nombre es María de Lourdes Guerrero López, soy encargada de la Dirección de Epidemiología y Análisis de Riesgo del CENACIC. Mi plática es Vigilancia Epidemiológica. Bueno, de acuerdo con la Organización Mundial de Sanidad Animal, los servicios veterinarios designan a las organizaciones gubernamentales o no que aplican medidas de protección para la salud y bienestar de los animales y las demás normas y directrices del Código Terrestre en el territorio de un país, así como del Código de Animales Acuáticos. ¿Pero qué son los servicios veterinarios? Los servicios veterinarios son el área que se encarga, a través de una buena calidad, de llevar a cabo todas esas medidas de mitigación de riesgo que se requieren para poder manejar, asegurar la calidad de las mercancías pecuarias. Por otro lado, ¿qué es la vigilancia epidemiológica? La vigilancia epidemiológica es una parte del servicio veterinario y, en 4 palabras, es información para la acción. ¿Qué quiere decir esto? De acuerdo con la Organización Mundial de Sanidad Animal, designa las operaciones sistemáticas y continuas de recolección, comparación y análisis de datos zoosanitarios y la difusión de esta información en tiempo oportuno a quienes la necesitan para la toma de decisiones. Otro concepto relacionado con la vigilancia epidemiológica son las actividades que permiten reunir información indispensable para identificar y evaluar la conducta de las enfermedades de los animales, detectar y prever cualquier cambio que ocurra por alteraciones en los factores, condiciones y determinantes inherentes a estas enfermedades, con el fin de recomendar oportunamente, con bases científicas, las medidas indicadas para su prevención, control y erradicación. En este esquema vemos cómo se va interrelacionando la vigilancia epidemiológica. En primer lugar, es necesario obtener información oportuna, uniforme, completa y confiable, de la cual se van a desprender todas las medidas de mitigación que se requieren, referente a las enfermedades en las poblaciones animales, ya sean terrestres o acuáticos, a partir de la notificación generada por los diferentes servicios de salud animal a nivel operativo, intermedio, central o sus equivalentes institucionales. ¿Con qué propósito? Pues utilizarla en la planeación, implementación y evaluación de las actividades de diagnóstico, así como en los programas de prevención, control, erradicación y reconocimiento y mantenimiento de regiones libres. La base fundamental de la vigilancia epidemiológica es la existencia de un adecuado sistema de información que comprenda la recolección sistemática de datos necesarios. Asimismo, se requieren ciertas actividades complementarias que apoyen a esa vigilancia epidemiológica. Entre ellas, se requieren programas de capacitación, programas educativos a nivel de servicios técnicos de bachillerato y a nivel de escuelas veterinarias, campañas informativas a través de medios de comunicación apropiados que van sensibilizando a los productores y consumidores de mercancías pecuarias, a fin de que las personas relacionadas con el proceso de la vigilancia conozcan y asuman sus responsabilidades y tomen conciencia del valor acerca de su colaboración en la notificación de enfermedades. ¿Cuáles son los elementos de la vigilancia epidemiológica? Pues las estadísticas de morbilidad y mortalidad en las unidades de producción, en las zonas, estados o regiones, de la inspección post-mortem en las plantas de sacrificio, encuestas epidemiológicas, datos sobre la población animal o humana, del medio ambiente y el clima, es decir, de una sola salud, resultados de investigaciones de laboratorios de diagnóstico oficiales, autorizados, particulares, docentes o de investigación, aplicación de medidas de prevención, control y erradicación de las enfermedades, así como la movilización y el comercio de animales y sus productos. ¿Y cuáles son los atributos que tiene que tener un buen sistema de vigilancia epidemiológica? Este tiene que ser simple, tiene que ser aceptable para que cualquiera pueda ocuparse de él, específico, es decir, que tenga esa capacidad por parte
del propio sistema de identificar correctamente a los individuos que no están realmente enfermos a nivel poblacional, y sensible corresponde a la capacidad por parte del sistema de identificar correctamente a los individuos realmente enfermos a nivel poblacional. Asimismo, debe tener su adaptabilidad y representatividad. ¿Cuáles son los objetivos de la vigilancia epidemiológica? Detección rápida y oportuna de enfermedades exóticas en el territorio nacional, identificación de brotes de enfermedades exóticas en territorio extranjero, monitoreo de factores asociados con brotes domésticos de enfermedades exóticas, documentar el estatus de una zona o compartimento libre de enfermedades específicas, describir los patrones de prevalencia de enfermedades con fines de regionalización, evaluar el progreso de los programas de erradicación y campañas de control, evaluar el progreso e impacto de las campañas educativas sobre las enfermedades, evaluar el progreso en la reducción de patógenos transmitidos por alimentos y enfermedades zoonóticas, describir tendencias de riesgos, exposiciones y condiciones de salud, así como el reconocimiento de enfermedades emergentes. En resumen, ¿cuáles son las actividades de la vigilancia epidemiológica? La recolección de datos, supervisión y evaluación en esa recolección, difusión de la información, consolidación, análisis e interpretación de esos datos para la toma de decisiones. Y las características de los programas de vigilancia epidemiológica deben estar enfocados de manera convencional para enfermedades endémicas y exóticas, de importancia sanitaria, económica y comercial, de manera especial ante la aparición de brotes de enfermedades exóticas de reciente introducción en el país o endémicas con cambio en sus patrones de presentación, para las enfermedades de carácter con potencial zoonótico o aquellas de posible impacto en la salud pública. Los servicios veterinarios coordinarán estas actividades con los servicios de salud. Pero para estas actividades es necesario que se cuente con listas de qué enfermedades son las que se tienen que tomar en cuenta. En este sentido, la Organización Mundial de Sanidad Animal desarrolló a partir de 2006 unas actividades en las cuales se pudieran empezar a enlistar qué enfermedades eran las que se tendrían que estar manejando dentro de esa vigilancia. Dentro de esas, anteriormente lo que se manejaban eran dos listas, la lista A, que era la principal, con las prioridades, como por ejemplo la fiebre aftosa, y una lista B en la cual estas enfermedades iban básicamente mucho más secundarias, llamémosle así. En esta situación no era lo más adecuado y de acuerdo con el acuerdo de medidas sanitarias y fitosanitarias, pues se estableció que solamente hubiera una sola lista que le diera a todas ellas esa representatividad. En mayo de 2004, la OIE empezó a establecer un conjunto de criterios para aprobar una sola lista. En el 2005 se hizo esa primera única lista que entró en vigor a partir de 2006. Esta lista se revisa periódicamente y en caso de enmiendas adoptadas, la nueva lista entra en vigor a partir del siguiente año, en enero. Para el 2016, la lista vigente incluye 118 enfermedades para animales, infecciones e infestaciones. Y en el caso de estas tenemos enfermedades, infecciones, infestaciones comunes a varias especies, como mencionaba la fiebre aftosa, enfermedades, infecciones de los bovinos, como la encefalopatía espongiforme bovina, enfermedades de ovinos y caprinos, en este caso Maedivizna, por ejemplo, enfermedades de los equinos, en las que están las encefalitis equinas de los caballos, en los suidos está peste porcina africana, en las aves pues tenemos a la influenza aviar, enfermedades de los lagomorfos como la enfermedad hemorrágica viral de los conejos, en las abejas tenemos el pequeño escarabajo de la colmena. Otras enfermedades e infecciones están relacionadas con la de los camélidos, enfermedades de los peces, de los moluscos, de los crustáceos y de los anfibios.
¿Cuáles son los acontecimientos que deberán notificarse de forma inmediata para la Organización Mundial de Sanidad Animal? Y es que no se interrumpa el comercio de mercancías pecuarias. El criterio básico para incluir una de estas enfermedades es su potencial de propagación internacional. La aparición por primera vez de una enfermedad de la lista en un país o en un compartimento, la reaparición de enfermedades o infecciones de la lista en un país o compartimento tras un informe del delegado, una vez que un brote anterior fue cerrado, la aparición por primera vez de una nueva cepa patógena de una enfermedad de la lista en un país o un compartimento, un incremento repentino o inesperado de la morbilidad o la mortalidad causadas por una de las enfermedades de la lista, nuevas enfermedades con índices de morbilidad o mortalidad o con un potencial zoonótico significativo, cualquier comprobación de cambios en la epidemiología de una enfermedad de la lista, incluidas las alteraciones del tipo en el hospedador, en la patogenicidad del agente o en la propia cepa patógena, especialmente si tienen repercusiones zoonóticas. Todo esto pues son elementos de la vigilancia epidemiológica que nos permiten llevar a cabo ese sistema. Y la periodicidad de notificación. Hay enfermedades que se tienen que notificar de manera inmediata por su impacto, otras que pueden ser de manera diaria, semanal o mensual. Todas estas enfermedades pues se tienen que tener consideradas en una lista a nivel de cada país, y el sistema de vigilancia va captando todas estas estadísticas que le permiten llevar a cabo todo lo que se requiere para su evaluación de su comportamiento. Cuando por la trascendencia del padecimiento sospechado o detectado debe realizarse una notificación inmediata, pues la propia lista te da esa herramienta. Y por otro lado, cualquier laboratorio debe de notificar al sistema para que esos servicios veterinarios puedan tener esa confiabilidad que se requiere. Existen dos tipos de vigilancia epidemiológica, la vigilancia pasiva y la vigilancia activa. En la vigilancia pasiva se establece que cualquier actor vinculado en el ámbito pecuario debe notificar de forma inmediata o, dependiendo si la gravedad de la enfermedad no es necesario, la evidencia o confirmación de la presencia de enfermedad de los animales, así como de aquellas con carácter parasitológico, toxicológico, de residuos tóxicos, sobre todo en el caso de que puedan representar un peligro hacia la inocuidad. A los servicios veterinarios oficiales, por lo tanto, los actores antes mencionados deberán notificar conforme a la normatividad en cada uno de los países. Los servicios veterinarios deben llevar a cabo el seguimiento epidemiológico de la denuncia. En caso de confirmación de presencia de una enfermedad en animal, deberán aplicar las medidas zoosanitarias necesarias para la prevención, control y, en su caso, para la erradicación hasta el cierre del posible foco o brote. La vigilancia pasiva se basa en el reporte de casos sospechosos clínicamente. Depende de la sensibilización, es decir, de la educación e información que tienen los actores involucrados, por ejemplo, en una unidad de producción, para poder reconocer a estas enfermedades. Los estímulos que puede estar dando el servicio veterinario para que la gente pueda notificar, las medidas de compensación para que pueda llevarse a cabo esa notificación, o también otra situación que depende mucho son los estigmas que pueden hacer que la gente tenga miedo de poder notificar, así como la capacidad del laboratorio. El sistema de vigilancia pasivo es un sistema subjetivo y depende de varios factores que no siempre nos permiten llegar a la verdadera situación que se presenta con ciertas enfermedades. En el caso de la búsqueda de signos clínicos no es suficiente para un sistema de vigilancia epidemiológica. Los notificadores son todas aquellas personas o instituciones que están relacionadas con la producción, el sacrificio, procesamiento, comercialización, transporte, venta de animales, sus productos o subproductos, así como los laboratorios de diagnóstico de enfermedades y otras actividades sanitarias. Estos agentes
son los que tienen que notificar cualquier sospecha que pueda estarse presentando de enfermedades. Por otro lado, los receptores será cualquier servidor público del gobierno a nivel central, estatal, municipal o regional, las delegaciones estatales o sus equivalentes en los países, organismos auxiliares coadyuvantes o autorizados o aprobados, aquellos laboratorios de diagnóstico particulares y demás servicios veterinarios que son los que permiten recibir esas notificaciones. Pero ¿qué es una notificación? Es una acción o proceso que nos permite reaccionar ante una sospecha o presencia de enfermedades o plagas exóticas y endémicas de notificación obligatoria, así como de aquellas de carácter toxicológico o de residuos tóxicos en animales y sus productos. Y esta notificación nos dará una respuesta rápida y favorable ante un problema zoosanitario o en su caso de salud pública. La investigación de sospechas es el proceso mediante el cual el servicio veterinario, a partir de un resultado positivo a pruebas tamiz o confirmatorias, tiene que reaccionar. Cuando la investigación da inicio ante una sospecha clínica u obtención de resultados positivos a pruebas tamiz, es necesario confirmarse la presencia de la enfermedad y o infección por métodos clínicos, epidemiológicos de laboratorio determinados de acuerdo a la definición operacional de caso establecida para cada enfermedad. ¿Quién hace el reporte? Bueno, puede hacerlo veterinarios, productores, laboratorios de diagnóstico, agentes del condado o cualquier persona que se entere de que existe alguna sospecha de una enfermedad o de un residuo. ¿Y quién recibe el reporte? Bueno, las oficinas estatales, regionales, distritales de la parte de salud animal, y por otro lado el servicio veterinario de oficinas centrales es la otra parte que puede recibir ese reporte. La atención de la notificación se basa en entrevistas. Una vez que el servicio veterinario recibe esta notificación, se entrevista con el dueño responsable de los animales, principalmente bajo la ayuda de un formato de notificación del propio servicio para construir la historia clínica con los datos del notificador de la unidad de producción y quién está recibiendo dicha notificación. Una vez que se tiene esta información, se asigna personal que atenderá la investigación, que puede ser a nivel de zona, dependiendo de la extensión del territorio, para atender una enfermedad que puede ser exótica, puede ser endémica o un incidente de enfermedad emergente. Las responsabilidades para la atención de la notificación. El receptor de esta notificación o el designado por parte del servicio veterinario tiene que llevar a cabo un análisis de situación para saber qué es lo que está pasando en esa unidad de producción, inspeccionar a los animales, comunicarse con el propietario responsable de los mismos, colectar, empacar y enviar muestras diagnósticas, conducir una investigación epidemiológica, establecer las medidas de bioseguridad y, dependiendo de qué enfermedad es de la que sospeche, cuarentenar la unidad de producción. Y para esto cuenta con un formato de investigación epidemiológica mediante el cual tiene que colectar información a partir de una entrevista con el propietario responsable, con los datos del notificador, datos de la unidad de producción visitada, las muestras que tomó que van a ser enviadas al laboratorio, antecedentes de la unidad de producción. Es decir, puede haber ahí cuestiones de hacia dónde está movilizando animales o de dónde trajo animales, factores asociados con la enfermedad, qué es lo que está sospechando el propietario o el médico veterinario que está pasando en esa unidad de producción y medidas zoosanitarias aplicadas para empezar a detener una posible epidemia. Entonces, los encargados de llenar los formatos oficiales es el notificador, el receptor y los servicios veterinarios a nivel central. El receptor final de la notificación en todos los casos debe ser el nivel central, por lo que cualquier receptor intermediario tiene que asegurarse de que esta información llegue al receptor final.
Por otro lado, la vigilancia epidemiológica activa consiste en la búsqueda intencionada de agentes patógenos mediante la realización de un muestreo epidemiológico. Toma en cuenta de igual forma aquellas enfermedades que por su importancia sociosanitaria requieren contar con un programa específico de vigilancia epidemiológica en establecimientos de sacrificio, centros de acopio, centros de distribución u otros establecimientos relacionados con el consumo, distribución de animales y bienes de origen animal. Y aquí podemos observar el diagrama de flujo de la vigilancia activa. Es necesario que los niveles locales pues cuenten con un censo de unidades de producción, el cual se tiene que enviar desde el nivel local o regional al nivel central, en el cual el nivel central desarrolla un tamaño de muestra para empezar a buscar a ese agente que se pretende ver si está o no está en una determinada área. El muestreo epidemiológico, una vez que se tiene ese tamaño de muestra, el muestreo epidemiológico es organizado y supervisado por los niveles regionales y desempeñado a nivel local, ya sea por las propias servicios veterinarios oficiales o por organismos auxiliares que les apoyan en estas actividades. Las subpoblaciones a muestrear pueden ser traspatios, granjas, mataderos, dependiendo de qué enfermedad se está buscando. Una vez que se tiene este diseño, pues se envía a los médicos a buscar las muestras a las unidades de producción, y una vez que se toman estas muestras se envían a los laboratorios a partir de los órganos blanco y sueros que se requieren para la vigilancia en específico, y los resultados positivos pues desencadenarían una investigación epidemiológica, y una vez que se tengan resultados confirmatorios, pues es necesario, dependiendo de la enfermedad, la activación de los dispositivos nacionales de emergencia en sanidad animal. Ahora vamos a ver unos ejemplos de vigilancia epidemiológica. Aquí estamos viendo la encefalopatía espongiforme bovina. Esta enfermedad pues puede ser abordada desde dos perspectivas: la vigilancia pasiva, básicamente a través de la notificación de neuropatías de bovinos mayores de 30 meses, o la vigilancia activa, que como mencionaba es la búsqueda intencionada de casos, y pues se tienen que empezar a buscar en las subpoblaciones objetivo. Pueden ser neuropatías en las cuales estamos viendo trastornos de comportamiento, puede haber agresividad, ansiedad, miedo, nerviosismo, trastornos locomotores, miedo para pasar por una puerta, salir por cruzar pequeñas fosas en el suelo, trastornos sensoriales, hiperexcitabilidad a estímulos táctiles, al ruido o a la luz, tremores musculares. Por otro lado, también otras subpoblaciones en las que se busca esta enfermedad es sacrificio de emergencia a nivel de matadero, o animales muertos en la unidad productiva sin una causa aparente, animales caídos o no ambulatorios. Puede ser también animales de los cuales su canal o vísceras han sido marcadas como inspeccionadas y rechazadas. Aquellos animales de delgadez excesiva o estado de salud en malas condiciones pues son candidatos para entrar dentro del programa de vigilancia de esta enfermedad, así como bovinos de entre 4 y 7 años de edad sacrificados de rutina. Por otro lado, en este esquema de vigilancia que propone Panamá para la brucelosis bovina, que es una enfermedad zoonótica, pues se hace un muestreo de 400 fincas por región, en las cuales se toman 10 bovinos por finca. Si se detecta un reactor en una finca, se realiza una prueba confirmatoria a través de una ELISA, se toma muestra al 100% de los bovinos de dicho previo para detectar más reactores. Se procede a hacer el aislamiento bacteriológico de bovinos reactores, y si hay un animal positivo a nivel de ya la prueba confirmatoria, que es la Golden, estaríamos planteando un rastreo epidemiológico para toma de muestras en los predios aledaños y envío de reactores a sacrificio para pues prevenir que esta zoonosis pudiera llegar
a las personas. Este es otro ejemplo de la vigilancia epidemiológica que se está haciendo en Costa Rica para la diarrea epidémica porcina. Y bueno, se hace reporte de sospechas de enfermedad, seguimiento de casos clínicamente compatibles con la diarrea epidémica porcina, toma, remisión de muestras al laboratorio, el laboratorio hace su diagnóstico y en caso de que se confirme, se lleva a cabo pues una vigilancia epidemiológica para declaración de los casos de sospechas y alerta precoz. La prueba de laboratorio a utilizar para el diagnóstico de la DEP, se realiza un PCR a partir de intestinos o heces de animales que estuvieran sospechosos, lo cual permitirá evaluar la presencia o ausencia de la diarrea epidémica porcina. En este ejemplo estamos presentando la vigilancia que lleva a cabo Brasil referente a las enfermedades de las aves. Las granjas avícolas de producción en Brasil se someten a control sanitario para una vigilancia activa y esta es periódica para detectar problemas relacionados con salmonela. El ministerio de ese país supervisa todas las acciones relacionadas con la vigilancia y el programa está basado en la normativa nacional que regula todo lo que engloba la salmonelosis, incluyendo las que son relacionadas con la salud pública. Brasil cuenta con el Programa Nacional de Sanidad Avícola que mantiene la vigilancia de la enfermedad de Newcastle e influenza de alta patogenicidad, monitoreando las granjas comerciales. ¿Y cómo actúa? Bueno, si un médico veterinario detecta un cambio en los parámetros normales de producción ocurridos en un periodo de 72 horas, deben comunicarse de inmediato al Servicio de Defensa del Ministerio, y lo cual generará una investigación de campo. Cuando un lote que se envía a sacrificio tenga una indicación en el boletín sanitario de tasa de mortalidad, se debe observar si hubo visita del servicio oficial al establecimiento para descartar que se tratara de una enfermedad. Para los casos donde se compruebe que se llevó a cabo esa investigación a nivel de unidad de producción, la recolección de muestras en la planta de sacrificio no es necesario. La comprobación de la visita oficial se debe hacer constatando que esta información está en el boletín sanitario correspondiente a la unidad de producción. Y esta es la vigilancia epidemiológica que se está llevando a cabo en Argentina referente a fiebre aftosa, con la finalidad de detectar circulación viral y estimar la inmunidad vacunal poblacional. Anualmente se efectúan muestreos serológicos sistémicos en la población susceptible bovina y bubalina y en ovinos y caprinos. Se efectúa de acuerdo a las recomendaciones de la OIE. Consiste en un muestreo inicial, probabilístico, aleatorio y estratificado y seguimiento de los casos positivos en las zonas con y sin vacunación. La zona con vacunación es dividida en regiones de acuerdo a las características productivas, geográficas y políticas. La selección de los predios a muestrear se efectúa en forma aleatoria en el nivel central. La toma de muestras es realizada por veterinarios locales del SENASA y se procesan en el laboratorio oficial. En los predios en los que se detectan al menos un animal reactor a las pruebas confirmatorias, se efectúan investigaciones complementarias por medio de encuestas epidemiológicas, muestreos complementarios, PROBANG, lo cual pues les da una conclusión preliminar de si se descarta o se confirma la presencia de fiebre aftosa. Este es otro ejemplo de enfermedad de Newcastle en Nicaragua. Se ejerce a través de la inspección de aves, productos, subproductos, desechos e implementos de uso avícola, así como de monitoreos serológicos. En el caso de sospecha de la aparición de la enfermedad en una granja o comunidad, es obligación de los involucrados en el cuidado y posesión de aves informar de manera inmediata a las autoridades. Y la atención a cualquier denuncia o sospecha de la enfermedad se hace a través del servicio veterinario con la actualización del Censo Avícola Nacional, monitoreos serológicos, periodos en granjas tecnificadas y semitecnificadas y monitoreos serológicos en aves de traspatio. Todo esto como parte de una vigilancia epidemiológica activa.
Los procedimientos para realizar actividades de vigilancia están a cargo de la unidad avícola del propio servicio veterinario y apoyados por el personal de la Dirección de Salud Animal en cada región, en coordinación con los avicultores y médicos veterinarios privados, así como personal de control de movilización en puntos señalados para tal efecto y puestos fronterizos. Para la vigilancia epidemiológica se utilizan las pruebas de inhibición de la aglutinación y aislamiento viral como prueba confirmatoria. Y bueno, adicional a la vigilancia epidemiológica es necesario conocer un poco sobre el control de la movilización y bueno, aquí hay un ejemplo de cómo se está llevando a cabo esta relación entre la movilización y la vigilancia epidemiológica. ¿Para qué sirve el control de la movilización? Pues para evitar la diseminación de enfermedades y contribuye a la vigilancia de manera que si está adecuado el rastreo del origen de un animal o mercancía contaminada, es más eficaz y oportuno la detección de enfermedades. El control de la movilización interna de mercancías agropecuarias en México se ejerce inmediatamente en los 354 puntos de verificación e inspección estatal reconocidos por el SENACIC. El Sistema Nacional de Inspección coordina a 107 oficinas de inspección de sanidad agropecuaria ubicadas en puertos, aeropuertos y fronteras, y también 43 puntos de verificación e inspección federal internos, los cuales se conforman en 5 cordones que dividen a la República Mexicana para llevar a cabo estas actividades de control de la movilización, para impedir que se puedan movilizar enfermedades entre estatutos sanitarios diferentes. Los 5 cordones cuarentenados dividen al país en 6 regiones: la región norte, sur, occidente, istmo, península y centro-sur. El personal responsable de realizar las inspecciones fitosanitarias y zoosanitarias a productos agropecuarios de importación y de movilización nacional se compone de médicos veterinarios o tecnistas, ingenieros agrónomos y biólogos. La Dirección General de Inspección Fitosanitaria cuenta con 718 profesionistas en 107 oficinas de inspección de sanidad agropecuaria, así como 43 de puntos de verificación e inspección fitosanitario dentro de los cordones cuarentenarios, y hay personal operativo coordinado por una plantilla de 86 personas en las oficinas centrales. Otro ejemplo es cómo Brasil lleva a cabo, este es un ejemplo un poco más antiguo. Contaba con 531 puestos de control de tránsito nacional, siendo 394 fijos y 137 móviles. La función de los agentes consiste en verificar la regularidad de la movilización de los animales, considerando la veracidad de las guías de tránsito animal, que es el mecanismo que se utiliza en Brasil para llevar a cabo la movilización entre diferentes estatus. El mapa tiene más de 110 puestos de control fronterizo internacionales situados en los puertos, aeropuertos, puestos fronterizos y unidades de vigilancia agrícola internacional que se encargan de controlar la circulación internacional de mercancías y productos de origen animal. Las unidades de vigilancia agrícola internacional están distribuidas en 26 aeropuertos internacionales, 31 puertos marítimos y 26 puestos fronterizos interiores. Aunado a esto, el Ministerio opera en 27 unidades de aduana especial. Todo esto con el objetivo de mantener a los agentes infecciosos fuera de los animales. En el caso de Argentina, para poder movilizar animales para cualquier destino y finalidad, deben estar acompañados de los siguientes documentos. Un documento de tránsito, la guía de traslado y la certificación de lavado y desinfección del transporte expedido en los habilitados por el SENASA. Cada oficial local del SENASA lleva los registros de todos los propietarios, predios y población ganadera en su jurisdicción, y la actualización de los mismos se realiza con la campaña de vacunación antiaftosa
y en cada oportunidad de ingreso y egreso de animales en el predio. En el caso de Argentina, cuentan con 20 puestos de fronteras terrestres autorizados sanitariamente por el SENASA para el intercambio comercial de animales y productos de su competencia. Hay 7 puestos de control en aeropuertos autorizados. Existen 18 puestos de frontera marítimos fluviales autorizados sanitariamente por el SENASA para el intercambio comercial de productos de su competencia, es decir, de origen animal o vegetal. Por otro lado, la bioseguridad es otra herramienta que se tiene para apoyar a la vigilancia epidemiológica. En el caso de México, es obligatorio que las empresas y productores cumplan con las medidas mínimas de bioseguridad. Estas medidas se deben reforzar ante una emergencia zoosanitaria por presencia de alguna enfermedad. Pero ¿cómo puede introducirse un agente patógeno a una instalación pecuaria? Pues a través del ingreso de personas que estén contaminadas, introducción de animales enfermos o portadores y alimento y agua contaminados. ¿Cómo puede introducirse un agente patógeno a una instalación pecuaria? Por vehículos contaminados, ropa, material y equipo contaminado. Por otro lado, los animales silvestres también juegan un importante papel en la transmisión de enfermedades, o la fauna nociva, que pueden ser roedores, moscas, hormigas, y que sirven como vehículos para esta transmisión de enfermedades, o biológicos contaminados, arrastre de material contaminado por el viento. Y para evitar esto, pues se ha desarrollado estas medidas de bioseguridad, que se trata de programas continuos documentados de educación y capacitación hacia los trabajadores de las propias unidades de producción tecnificadas, que incluyen la prohibición de mantener animales de traspatio en sus hogares. Por otro lado, pues se prohíbe la entrada de personas ajenas a las unidades de producción tecnificadas sin autorización expresa del propietario o su representante legal, lo cual debe ser indicado mediante letreros alrededor de las mismas. Es importante que las unidades de producción cuenten con su cerco perimetral con puerta que delimite y controle el acceso a la misma. Los materiales del cerco perimetral y la puerta, así como su altura y construcción, deberán cumplir la función de evitar el ingreso a las unidades de producción sin autorización. Por otro lado, se requiere de contar con bitácoras de ingreso de personas y de vehículos a las instalaciones para poder llevar la rastreabilidad en caso de que se presentara una contingencia. Establecer el sistema de desinfección de vehículos mediante arco y vado de desinfección o bomba de aspersión a alta presión al ingreso de estos vehículos. Y contar con un sistema manual para desinfección de la cabina del conductor, porque puede también ir algún agente infeccioso. Entonces, por otro lado, pues es necesario contar con módulos sanitarios donde en el área sucia se mantenga la ropa y calzado de calle del personal que labora en esta unidad de producción o de las visitas que ingresen, misma que deberá contar con lockers para guardar la ropa y objetos de uso personal. Las áreas de regaderas o área gris, en donde sin excepción toda persona que va a ingresar a la unidad de producción debe bañarse. Esta área debe contar con jabones y toallas exclusivas de la propia unidad de producción que se tienen que lavar en la misma unidad de producción. Un área limpia en donde se viste el personal y las visitas con ropa y calzado exclusivos de la unidad de producción, y con esto pues no favorecer el ingreso de agentes infecciosos. Por otro lado, también es necesario contar con bodegas para equipo, materiales biológicos y farmacéuticos que deberán estar identificados, así como los productos y materiales que se encuentren en su interior, todo pues con mucho orden. Las bodegas y silos de alimento deberán tener un sistema cerrado que no permita la introducción de plagas, y asegurar que las fuentes de abastecimiento de agua de la unidad de producción no puedan ser contaminadas con microorganismos patógenos, por lo que será necesario llevar a cabo estudios microbiológicos y físico-químicos del agua de forma periódica, al menos cada 3 meses.
incinerar y enterrar sanitariamente o procesar mediante composta la mortalidad y otros desechos orgánicos para el control sanitario de desechos como animales muertos y desperdicios. Deberán contar con alguno de los siguientes métodos de eliminación: hornos crematorios, plantas procesadoras, entierro sanitario, elaboración de composta u otro tipo de procesos autorizados por las autoridades locales. Y también pueden enviarse en vehículos cerrados a una planta de rendimiento entre zonas de igual estatus sanitario o de una zona de mayor hacia otra de menor estatus sanitario, para evitar el estar llevando a través de estos vehículos pues agentes infecciosos. Y bueno, como vimos en esta presentación, pues la vigilancia epidemiológica juega un papel importante para el servicio veterinario, pero pues los propietarios es importante que tengan esa concienciación para poder notificarle al servicio veterinario cuando sospechen de enfermedades, y por otro lado es importante que también tomen conciencia de que en una movilización pues es necesario que no vayan contaminados los productos pecuarios que puedan llevar de un lado a otro a los agentes infecciosos. Asimismo, bueno, las medidas de bioseguridad nos permiten mantener en control a estos agentes que pudieran llevar a cabo pues, contingencias que pues, son con efectos indeseables a nivel de la comercialización entre regiones. Y bueno, gracias.